La Iglesia ha propuesto el tema del indulto y también ha producido un cierto resquemor, más comentarios de que este sí, de que este no. ¿Cuál es el sentido de pedir un indulto? En los jubileos de la Biblia, en los jubileos de la historia, la Iglesia siempre ha pedido misericordia e indulto, entre las tantas cosas que proponemos, porque tenemos otro programa para este otro año que es muy lindo también. ¿Y por qué? Porque nos parece que es el tiempo apropiado para restablecer las confianzas, los perdones. Antiguamente en la Biblia se restituían las propiedades y partían de cero, por lo menos en el libro, no sé si en la realidad. Entonces se está buscando un indulto que pueda beneficiar a un grupo amplio de personas, indulto que no deja de lado la justicia. El Estado tiene que procurar la justicia, entonces es la clemencia de la justicia, es la misericordia de la justicia, pero con justicia, y por eso son los legisladores y el Estado quien tiene que determinar en definitiva a quienes se les puede conceder. Además, hay un hecho puntual: en Chile tenemos una sobrepoblación carcelaria, en muy malas condiciones, no están aprendiendo a rehabilitarse, desgraciadamente no. Entonces también tener a mucha gente en la cárcel que podría estar en otra manera insertándose en la sociedad, a veces es estar en la escuela del delito en vez de la escuela de rehabilitación. El de justicia que tocó el tema. Agosto es el mes de la solidaridad y la figura del Padre Hurtado es importante. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Me han encantado el lema de estos años, ¿no? Hoy por ti, mañana también. Sí. Están trabajando de manera muy buena para ayudarnos a ponernos en los zapatos del otro y pasar de escuchar, que fue el año pasado, a la acción. Y en eso creo que todos también tenemos mucho que hacer. Chile tiene una vocación solidaria muy linda, aprovechémosla, y creo que el Padre Hurtado nos da la medida, y que es hasta que duela y más también. Pero es difícil, ¿no? Claro que es difícil. El amor, la solidaridad, las cosas grandes de la vida son siempre difíciles, pero por lo mismo son interesantes, son atrayentes, ¿no? Entonces yo creo que podemos focalizar de distintas maneras, ¿no? Hay una solidaridad grande que despertar a nivel familiar, por ejemplo, con la violencia intrafamiliar. Hay los jóvenes que están en situación más vulnerable, hay hermanos migrantes, hay un mundo muy grande que reclama al hermano. Estaba leyendo que todos los jóvenes que tocó el general superior de los franciscanos hablaba de que el lenguaje de la Iglesia no le llega a los jóvenes. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, depende de quién habla. No, porque sí, es cierto, nosotros tenemos que renovar mucho el lenguaje, pero también depende de quién habla. Cuando hay 80.000 y 100.000 jóvenes que caminan a Teresa de los Andes todos los años, yo me imagino que ellos están percibiendo un lenguaje cercano que los invita a peregrinar, y en eso la Vicaría de la Esperanza Joven tiene un lugar muy importante. Lo que sí sucede es que hoy día los jóvenes son muy diversos. Antes uno decía los jóvenes y podía referirse a los jóvenes y las jóvenes. Hoy día son tribus urbanas, hoy día son góticos, son pirolais, entonces cada uno de ellos requiere un lenguaje y una aproximación, y eso es lo que vuelve más compleja la pastoral ahora. Pero en el sentido, claro, es más complejo, pero ¿qué hace, por ejemplo, la Iglesia para poder llegar a, no solamente estamos hablando de ellos, pero cómo llegar a otros, por ejemplo? Yo creo que la Iglesia tiene más o menos el 20% de los educandos del país, en colegios y escuelas, universidades. El 80% de esa cantidad está en sectores medios, bajos y populares y campesinos. Ahí hay un mundo al cual se llega todos los días con enseñanza. Hay que llegar mucho mejor para que la experiencia de Cristo haga que esos personajes salgan a construir historia y país y no salgan agnósticos o lejanos a la Iglesia. Ahí hay un desafío. Hay no sé cuántas parroquias en el país, y las parroquias, el nombre parroquia es la casa del vecindario, están insertas en los vecindarios. En todas las parroquias hay gente que puede trabajar con los jóvenes, pero volvamos al comienzo, hay que salir, no solamente guardar a los jóvenes buena gente que llegan a la parroquia, sino con ellos salir a encontrar a los otros, no para corregir, no para decir aquí estamos buenos y aquí estamos malos, no, para conversar, para encontrarnos,
perdernos los miedos, porque jóvenes uno y jóvenes otro, estamos igual buscando cómo vivir mejor. En esto tocamos el tema ahí de las personas que creen poco probablemente, o no creen definitivamente, o que están con duda hoy día. ¿Cuál sería el mensaje entonces para decirle, bueno, aquí está la iglesia, que esto es lo que somos, pero cómo llegar a ellos? ¿Y qué decirles? Yo creo que es muy difícil hablar en bloque, pero por ejemplo, si nosotros hacemos caso a la invitación de los obispos de visitar cada casa, cada hogar más que caso, vamos a llegar a casa en que nos van a decir, porque la idea es ir a bendecir el hogar. No es ir a hablar ni del 1%, ni de la misa, no, es gratuito. Si llego a la casa en que me dicen yo estoy alejado, ¿qué te pasó? Conversemos, o no es el momento, vuelvo otro día. Si me dice una persona yo no creo, qué interesante, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no crees? Pero en una actitud de diálogo fraterno, y poder decir, no, fíjate que yo tengo esta experiencia de Jesús y por eso creo, pero hablado así, de esa manera, yo creo que es la que más puede llegar. Pero nuevamente para eso hay que salir. Y después tenemos otra gran arma. En este país querido que es Chile, la gente va a los bautismos, a los funerales y a los matrimonios. Sí. Crean o no crean. Oye, si el diácono que preside o el curita se saca los zapatos acogiendo, la comunidad se regala, hacemos una homilía sobre la vida y la resurrección en un funeral, sobre el sentido del regalo de Dios en un niño que nace, sobre el gozo, el evangelio del matrimonio, yo creo que podemos tocar, no yo, pero el evangelio que predico. Es una buena idea, pero no siempre pasa así. Uno está justamente en los bautizos y los funerales y de repente notamos que no es así. Por eso, ahí es donde nuestra misión continental dice que lo primero que tenemos que hacer es reencantarnos los consagrados, no por mirar en segundo lugar a los demás, pero porque sentir la responsabilidad. Si Dios nos tiene metido en este lugar y en este ministerio, es obvio que somos los primeros que tenemos que escuchar el llamado y caminar de poco a poco, ¿no es cierto? Ninguna conversión es de la noche a la mañana, ojalá fuera. Y volviendo al tema del Padre Hurtado, ¿es Chile un país católico o no? Mira, Chile es un país que se debate siempre entre la fe y la no fe, entre el decir algo y no siempre cumplirlo, y no solamente en materia de la iglesia, en muchos campos de la vida. Pero sí tenemos una raíz católica muy potente, muy potente. La raíz católica se ha expresado en la liturgia, en la catequesis, en los derechos humanos. Aquí el primer obispo que hubo en Chile, don Diego Medellín, fue un gran promotor de los derechos de los indios, y todos nuestros obispos los promovieron en toda la historia, menos uno, que llegó donde se estaban tomando imperial, pero a los 2 años ya estaba con pastorales a favor de los indígenas. Entonces tenemos una herencia muy potente de fe, de liturgia, de derechos humanos, de justicia. Por algo, nuestro santo, el Padre Hurtado, es una figura que une la contemplación, la vocación, la educación a la justicia social, ¿no? Sí. En una sola persona. Ahí tenemos la síntesis que buscamos y en ese camino estamos. Tocaste el tema justamente de los pueblos originarios. ¿Qué pasa hoy día con el tema de los pueblos mapuches? Han cosas que han pasado ya a la raya probablemente. La verdad es que no es una realidad que conozca de cerca como para hablar con conocimiento, ¿no? Yo creo que ahí hay que preguntarle más bien a José Manuel Camilo Vial, por ejemplo, que ha estado tanto tiempo, don Sixto Parzinger, que acaba de dejar de jubilar. Yo creo que ahí tienen más autoridad, ¿no? Pero ciertamente lo que sí pasa es que hoy día somos más conscientes de ser un país multiétnico, ¿no? Y que ser chileno es ser mapuche, es ser aymara del norte, es ser Rapa Nui, y también de las nacionalidades que han ido forjando este país que queremos tanto.